Hola chicos, Biología 101. ¿eh? Regulación de la excreción renal. Hemos visto que tenemos dos maravillosas máquinas, dos riñones, dos laboratorios impresionantes para sustraer las sustancias nocivas. En concreto hemos visto en el vídeo anterior que la más significativa quizás sea el amoníaco, transformarlo, etcétera, y expulsarlo, excretarlo. Pero ahora, ¿quién controla la producción de esos riñones? ¿Dónde está la sala de control y quién maneja los mandos? Control de la excreción renal. La regulación de dos cosas, tanto del volumen, cantidad, como de la concentración. Porque claro, no solo es importante, es que hacen mucho pis o hacen muy poco pis. Bueno, todo eso hay que conectarlo con la concentración, que es la que nos dirá en total, volumen y concentración, nos dirán la cantidad de sustancias excretadas. O sea que a veces no por hacer poco pis o hacer mucho pis, tenemos que deducir un buen o mal funcionamiento de los riñones, aunque siempre es mejor que sea más abundante porque trabajará con sustancias más diluidas que son menos agresivas con las epidermis por donde pasa, las pieles por donde pasa el líquido. Eso es evidente. El agua siempre proporcionará un mejor funcionamiento del riñón que ausencia de agua. Que entonces aumentaría la concentración y podría ser nocivo para las pieles. También se pueden dar infecciones de los conductos urinarios, como la cistitis, que es de tipo ya bacteriano, o sea, ya no es de tipo químico. Y eso tiene otro tratamiento que el médico es el que tiene que darlo. Pero vamos, que el agua siempre es buena. Yo, de joven, y perdona que hable de mi experiencia personal, pero bueno, es lo que tengo, ¿no? Bebía mucho agua, mucho agua. Tenía mucha actividad, hacía mucho deporte y era una máquina de beber. Claro, todo lo que bebes no solo lo meas, sino que lo exudas, lo sudas. Y yo de pequeño sudaba mucho. Tenía unas células sudoríparas exageradamente activas. En fin. Y luego con la edad me hice mayor, el vinito en las comidas, una costumbre muy mediterránea y loable también, siempre que se haga con moderación, puesto que el vino es un complejo vitamínico y de ¿cómo se dice?, de antioxidantes muy importante. Siempre, en casi todo, es la moderación. Los excesos y los defectos son los malos. Los excesos y los defectos. In medio virtus, como decían los romanos. Y entonces ahí no hay problema. El cuerpo tolera y lo agradece, debidamente. Bueno, pues que me había olvidado de beber. Y claro, pasados 2-3 años con ese mínimo de bebida, pues el cuerpo empieza a resentirse en algunos aspectos. Hasta que caí en la cuenta y dije, pero si es que no bebo. No, pues ahora ya hay que racionalizarlo. Si mi cuerpo, las alarmas que tengo, no me piden beber, que normalmente te lo piden beber por el secor de la boca, como vamos a ver, o de la faringe, o de la laringe, laringe, te piden beber. Pero si no te lo piden, pues tienes tú que programarte y decir, no, dicen que hay que beber tanto por día, y es lógico, razonable, me lo han dicho especialistas, médicos, personas que no quieren engañarme, pues voy a programármelo. Entonces, ¿cuándo es mejor beber?
a levantarte, tal, a media mañana, tal, antes de comer, tal, a media tarde, tal. Luego dicen que ya acercándose en la noche mejor que no, porque tendrías más producción de orina por la noche que te interrumpiría el sueño. Bueno, en fin. Y pues me lo programé y me dije, voy a beber estas cantidades. Y para poderlos hacer, pues ya sabes, al cuerpo hay que ponérselo como a los borriquitos ahí delante. Oye, ¿qué hace ese vaso ahí? No, es que ese vaso es con el que me tomo el agua. ¿Y qué hace esa botella ahí? Esa botella es el agua que tengo que beber al día. ¿Y qué hace eso ahí? O sea, con la presencia del objeto, de estimularte el recuerdo y el cumplimiento de esa autonorma que tú te has puesto. Oye, pues empecé a beber, fui un poquito cumplidor y me cambió totalmente. Experimenté una mejoría que os la aconsejo a todos. Beber. Si ya por edad se te ha olvidado beber como se me olvidó a mí, prográmatelo. Prográmatelo. Yo de joven tomaba el agua y no miraba cómo sabía. Luego me hice, por lo visto, más sibarita y, claro, entre beber zumos, entre beber vino, entre beber esto y beber agua, el agua te empezó a parecer exageradamente... Sí. Y dije, pues me tengo que engañar. ¿Con qué? Pues voy a coger zumo de frutas, que gracias a Dios se venden en todas las tiendas y además unos frutos ya perfectamente logrados a base de extractos o con otros sistemas. Y cogía un zumo, el que hubiera por casa, que tomaban los demás, y yo me echaba pues un dedito en el fondo del vaso. Zumo de naranja, zumo de pomelo, el pomelo y la naranja son los que más me gustan, porque tienen una potencia de sabor bastante fuerte y ellos te dan al agua ya, pues nada, como si bebieras una naranjada muy aguada o una limonada muy aguada, pues igual. Y pasa mucho mejor. En fin, profe, está usted explicando, no contando su vida. Continúo. Sigo. La regulación de volumen y concentración de fluido depende no solo de los riñones, sino que suelen estar implicados otros órganos. O sea, ¿quién puede variar el volumen y la concentración de los riñones? Pues los que están en la misma función, los que trabajan con él, los otros órganos excretores, en concreto, las glándulas sudoríparas, sudor para generar, parir, sudor. Glándulas sudoríparas, ¿dónde están? Por toda nuestra piel. Por donde veas que sudas en algún momento, es que hay glándulas sudoríparas. En los mamíferos. Eso en los mamíferos. En los peces, glándulas de la sal en las... Perdón, glándulas de la sal. Glándulas de la sal. Es decir, que eliminarán sal. Que son nasales, es decir, en la nariz, en el pico. Nasales, ¿por qué digo pico? Porque es en las aves. Nasales en las aves y branquiales en las branquias, y ya sabes en quién vamos a decir, branquiales en los peces marinos, etc. Todos ellos deben estar, las glándulas sudoríparas, las glándulas de la sangre, tal, deben estar coordinados con nuestros amigos los riñones o la actividad renal. Y, por supuesto, ¿quién coordina estos tres? Pues los coordinadores, los mandones, o las mandonas. ¿Quiénes eran? Las secreciones hormonales.
Las hormonas, todo mediante hormonas, hacen que sudemos más, hacen que eliminen ellos más sal, hacen que los riñones aumenten el volumen o disminuyan la concentración o todo esto. ¿Quiénes? Las hormonas. Hormonas que algunas serán neurohormonas, aquellas que actúan más rápido. ¿Por qué? Porque iban en los nervios. En mamíferos, y ahora ya se mete a ya concreción o puntualización. Eso es en general, y ahora dice, en mamíferos. Es decir, lo que alguno diría, déjese de los peces y dígame en mí cómo actúa esa regulación de mis riñones y por lo tanto de mi excreción de orina. Y de mamíferos podemos distinguir 3 sistemas implicados en la regulación del volumen y de la concentración. 3 sistemas. 1. Centro de la sed, puesto que este es el que te va a estimular a beber más o menos agua. Que ya sabemos que estaba en el hipotálamo. Acuérdate de ese vídeo tan importante, complicadillo, pero tan importante para el mando de nuestro cuerpo. Una auténtica sala de control, el hipotálamo. Dice, este centro de la sed es excitado por los receptores de la humedad de la boca y la faringe. Es decir, nosotros tenemos aquí en la boca y en la faringe unos receptores de humedad, unos sensores de humedad. En cuanto detectan poca humedad, son sensibles a la sequedad, entonces pasan la información al hipotálamo y él manda a sus hormonas. La respuesta es de tipo de comportamiento. Es decir, aquí habrá una respuesta muy fácil y muy sencilla, que es un tipo de comportamiento. ¿En qué consiste? Pues en beber. Así de fácil, beber agua. Tengo sed, mamá, que vengo de la calle, tengo sed. La bebida diluye así, el agua, diluye así la alta concentración de la sangre con la cual dejan de estimularse los receptores del hipotálamo. Es decir, en cuanto este agua diluya la sangre, que no quiere decir que vaya directamente a la sangre, no, irá al estómago y luego desde el estómago pasará al intestino largo del intestino delgado y allí hará la absorción principalmente de sangre que va directamente, de agua que va directamente a la sangre, y entonces el hipotálamo ya dice, vale, ahora ya se te ha pasado la sed, pero claro, tienes que dar un poquito de tiempo a este proceso, hasta que el hipotálamo digo, vale, que ya he visto que la sangre se ha diluido un poquito por el aporte de agua, ya no bebas más. Me has saciado la sed. A lo mejor has bebido demasiado. Bueno, en la bebida, y si es de agua, no hay mucho problema por beber mucha agua. Pero esto mismo es lo que podrá suceder seguramente cuando hablemos de la comida y de la digestión, que si no damos tiempo a que ese alimento ingerido por efecto del hambre, no de la sed, llegue al estómago y sacie los primeros ácidos y pueda mandar información neurológica nerviosa al hipotálamo seguramente y diga, oye, que ya no tienes hambre, no sigas comiendo tanto. Bueno, pues si esto no le damos tiempo, solo trabajamos bajo el primer informe, bajo el primer mandato del hipotálamo, nos vamos a llenar más de lo necesario. Por eso hay quien dice, no comas tan deprisa, da tiempo a que el cuerpo experimente el efecto de la comida y pueda mandárselo a los centros rectores, y entonces ya el hambre ya no será el mismo. Porque vas a comer más de lo que necesitas. Y eso tampoco. Hemos dicho que los excesos y los defectos son perjudiciales. Siempre en medio, el equilibrio. Otra.
O sea que ese sería el centro de la sed. Otro es la regulación del agua. Regulación del agua, pero ¿de qué agua hablamos? De la absorbida por los túbulos de la nefrona, que vimos hace 2 vídeos. Sacar agua, sacar agua, sacar agua. Bueno, pues vamos a ver. Entonces, ese afán de los túbulos de sacar agua, pues puede ser disminuido por un momento de decir, oye, que falta agua en la... o que no tiene agua la sangre. Bueno, pues no elimines agua y absorbe más. Bueno, pues dice, es regulada en los mamíferos por una hormona, que es la vasopresina. Vaso, que es tubo, y presina, pues de retención, constricción, estrangulamiento del vaso para que pase menos sangre en determinados momentos y eso altere todo un proceso consecutivo, todo un proceso posterior. Dice la vasopresina que actúa en mamíferos y en anfibios. Perdón. Eso en mamíferos. Y en los anfibios, por otra hormona muy parecida químicamente, es decir, esto en los mamíferos, mientras que en los anfibios, bueno, es otra muy parecida químicamente, dice, que es la vasotocina. Mamíferos, y esta sería en anfibios. La regulación del agua. Dice, estas dos, la vasopresina y la vasotocina, son segregadas por la neurohipófisis. ¿Te acuerdas? Debajo del tálamo estaban la neurohipófisis con una complicadilla distribución y producción de hormonas. Pues ahí estaban y las citamos seguramente en la producción de la neurohipófisis, estas dos. Dice, ¿cuándo actúan o cuándo son segregadas? Cuando receptores de concentración del hipotálamo, que están en el hipotálamo, sensores. El hipotálamo tiene sensores por todo el cuerpo distribuidos. Y entonces dice, aquí hay exagerada concentración. Pues entonces el hipotálamo pone en marcha la actuación de estas dos, de la vasopresina y de la vasotocina. Detectan una concentración, porque detectan una concentración elevada de sangre, de la sangre, en la sangre. Hay una concentración elevada y entonces manda a actuar. El efecto que tiene es aumentar la permeabilidad al agua de los tubos distal y colector. Es decir, en el tubo, en el distal, en la última parte de la nefrona, cuando ya salía el tubo colector, en esta parte y en el tubo colector, en el contorneado distal, en el túbulo contorneado distal, el último, y en el colector, dice, aumenta la permeabilidad del agua. Es decir, chupa todavía más agua, que salga más agua. Y en consecuencia, la reabsorción de agua aumenta. Del agua que se iba a escapar ya, a la parte de salida de los uréteres, aprovecha y dice, ¡ay, más agua, más agua! ¿Quién nos lo manda? La vasopresina o la vasotocina. Dice, y entonces, si da más agua, disminuye la concentración de la sangre. Aumenta el disolvente, disminuye la proporción de soluto, que es la concentración. O sea, la sangre ya está más diluida. Ha disminuido la concentración. Hasta que alcanza su nivel normal. Con lo que los receptores del hipotálamo le dicen, bueno, ya nos viene la sangre más diluida. Puedes dejar ya de enviar vasopresina y vasotocina.
y dejan de estimular la producción de las hormonas, de las dos. Otro, o sea que hemos dicho centro de la sed, regulación del agua. Otra forma de regular. El sistema que es un sistema de equilibrio entre dos hormonas, angiotensina, un sistema de equilibrio entre la angiotensina y la aldosterona. Aldosterona, este aldo es del grupo aldehído y este angio, que era, y ya no me acuerdo de dónde venía el angio, y yo lo tenía, sí, así, angio es vaso, angio es vaso, angiotensina, o la que da la tensión, regula la tensión en los vasos, la presión sanguínea, la angiotensina en los vasos, y la aldosterona, que es un aldehído hormonal, o una hormona tipo aldehído. Ante el descenso de la presión sanguínea, por ejemplo, y ahora dice, ¿cuándo actúa esto? Pues vamos a ver un ejemplo. Imagínate una hemorragia, una pérdida de sangre, pero sustancial. Dice, pues, ante el descenso de la presión sanguínea, dice, por ejemplo, en una hemorragia, hay un escape, pues disminuye toda la tensión sanguínea. La presión que había en la sangre, si se está escapando, disminuye. ¿Qué ocurre? Pues la filtración del glomérulo, de aquel de la arteriola aferente, ¿te acuerdas? Que hacía el glomérulo, donde la cápsula de Bowman, pues empezaba la nefrona. Entonces dice que entre la bajada de presión, esta, como actúa por presión, recuerda que era pura física, no era química, pasaba la linfa a aquí, pues entonces, ante la bajada de presión, que apenas pasa. Y si no pasa linfa, la nefrona no tiene funcionamiento. Se ve desprovista de la materia prima para actuar. La filtración en el glomérulo disminuiría, con la consiguiente disminución, lógicamente, del volumen final de orina, si no existieran mecanismos reguladores. Pero vamos a ver cómo actúan. Dice, al descender la presión sanguínea por la hemorragia, el conjunto de células colocadas en las arteriolas aferente, recuerda que en aquel sistema que había sistema arteriola aferente, la que llevaba, luego la eferente, que llevaba también a la red de cilia que envolvía toda la nefrona. Bueno, pues dice que entre esta arteriola aferente y esta arteriola eferente, de salida del glomérulo, hay un sistema justaglomerular. Es decir, aplicado al glomérulo. Un sistema justaglomerular entre las arteriolas aferente y eferente, que libera una sustancia. Es decir, cuando no hay, digamos, como en electricidad, la diferencia de potencial entre la presión de la aferente y la presión de la eferente, entonces se libera una hormona. ¡Qué maravilla del cuerpo! Desde luego, es impresionante. Es una hormona, por lo visto, en cantidades mínimas, que es la renina. Una hormona, la renina. ¿Y qué hace? Pues transforma una proteína de la sangre, una proteína que normalmente lleva la sangre, que es el angiotensinógeno, o sea, de angiotensina, esa proteína que
acciona la renina es el angiotensinógeno, que no es esta es la angiotensina. Angiotensinógeno es la proteína que activa, lo mismo que el fibrinógeno actuaba la fibrina de las plaquetas, pues el angiotensinógeno, al ser activado por la renina, ¿qué hace? Produce la angiotensina. O sea, la renina actúa sobre el angiotensinógeno y el angiotensinógeno produce la angiotensina. ¿Qué provoca? Pues la vasoconstricción, es decir, provoca el estrangulamiento de la arteriola eferente de esta. Eso es lo que ha logrado la angiotensina, con lo que aumenta la presión de filtrado. Es decir, si en la salida o desembocadura del glomérulo mediante la arteriola eferente tú cierras esta válvula, la constriñes, la estrechas por efecto de la renina que actúa sobre el angiotensinógeno y produce angiotensina, la constriñe. Entonces esta, cuando tú cierras, había aquí un flujo, cierras aquí, esto se hincha, por así decirlo, es decir, aumenta la presión y vuelve a dar más linfa a la cápsula de Bowman para que la nefrona tenga más sustancia. ¿Complicadillo? Sí, pero maravilloso. ¿Qué cantidad de resortes y de soluciones tiene el cuerpo humano? Lo tiene todo. Además, dice, la angiotensina, esta, provoca la secreción de una hormona de la corteza suprarrenal. O sea, vecina, sin ir más lejos, de la adrenalina, de la cápsula, porque está lo mismo en la cápsula suprarrenal. Allí es donde está esta también. Que no solo a veces limitamos la producción de la cápsula suprarrenal a la adrenalina, no, tenía otras hormonas. Pues mira, una de ellas era la aldosterona, la que va a jugar en este sistema al equilibrio con la angiotensina, con lo que se aumenta la permeabilidad del sodio, es decir, que el sodio pueda salir más, ¿dónde? En el tubo colector. Eso es lo que hace la aldosterona, con lo que se aumenta la permeabilidad del sodio y del agua en el tubo colector. Es decir, que todavía sale más sodio y más agua en el tubo colector, evitando la deshidratación de la sangre. Así aumenta el volumen de la sangre, se restablece la presión sanguínea, que llegará, fíjate qué manera de decirle a la sangre, tranquila, que si te estás vaciando por una herida, yo, por donde normalmente te podrías salir de las salidas que tienes en el cuerpo, como es la de la orina, yo la voy a restringir, la voy a anular y guarda todas tus reservas y todo tu volumen, más volumen, para que funcione el cuerpo y aumente la presión sanguínea. Y en ese momento en que ya se aumenta la presión sanguínea, entre otras cosas, pues ya la arteriola eferente dejará de estar constreñida, restringida por la angiotensina. Bueno, en fin. Dice... Pues dice... Nada más, básicamente. Nada más. Y nada menos.
Es cierto que estos profesores de los institutos de Alicante que hicieron este libro, me los imagino haciendo el libro y discutiendo entre ellos diciéndoles: no les pongas eso, hombre, que es mucho rollo, no les van a preguntar eso en el examen. Y otro, por el lado contrario, diciendo: sí, pero es interesante que lo sepan para cuando empiecen en la universidad ya les haya sonado de alguna y habría una pugna seguro por hacerlo más complicado o más sencillo. En todo caso, este libro iba en paralelo con otro más simple, más simplificado. Y dependiendo de la especialidad a la que aspirabas a entrar en la universidad, te exigían más conocimientos o más profundidad en ciencias naturales, en biología en concreto y en geología, que si ibas a hacer pues matemáticas o ingeniería de otro tipo. Pero si ibas a hacer medicina o sanitarios y todo esto, te exigían este libro. Y dirían: bueno, por los que quieran menos profundidad, que cojan el otro libro. Y aquí estamos nosotros en medio. Pero bueno, nosotros tenemos salidas. De tipo vago, pues no estudiarlo. Y de tipo trabajador y curioso, pues San Google. Hasta luego.